Camila, gracias. La doctora Janet Forero, Luz Janet Forero, es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es uno de los componentes creados al amparo del acuerdo del Teatro Colón entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Doctora Forero, buenos días. Ricardo, buenos días a ti y a toda la audiencia de Blue. Doctora Forero, ¿por qué estamos hoy de nuevo hablando de la escombrera? ¿Cómo fue el proceso para que ustedes regresaran a adelantar esta tarea en esa zona de la ciudad de Medellín? Pues fundamentalmente, y como tú lo señalas, nosotros somos una institución creada en el marco del acuerdo de paz, y esa creación de esta entidad en particular, al igual que la jurisdicción especial y que la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, obedece a un mandato. Nuestro mandato fundamental es buscar a los desaparecidos que arrojó el conflicto armado. Y esa búsqueda que nos define nuestro mandato habla que la tenemos que hacer dentro de un marco de neutralidad y de imparcialidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros buscamos a todos los desaparecidos del conflicto armado. No juzgamos. Nuestra misión no es juzgar, no es buscar responsables. Nuestra misión es buscar a los desaparecidos para aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, de las miles y miles de familias buscadoras que por más de 30, 40 años han buscado a sus seres queridos. Y eso es finalmente lo que nos lleva a nosotros a la escombrera. Una investigación humanitaria, una investigación extrajudicial que viene desarrollando la unidad de búsqueda de manera independiente casi que desde su creación, desde su constitución como entidad, y que hoy está arrojando sus primeros resultados. Hay que señalar que inclusive la unidad en el 2022 tuvo labores de exploración, tuvo labores de prospección, de inhumación en este territorio que no arrojaron los resultados que nos dan ahora. ¿Y por qué? Porque es que la investigación humanitaria y extrajudicial necesita mucho acopio de información. No es una fuente que nos diga algo, es la sumatoria de muchas fuentes, es la sumatoria del análisis de muchos, expedientes, inclusive judiciales. Es la información, es también la información que nos arroja nuestras propias metodologías de investigación, nuestra tecnología forense. En fin, todo lo que se conjuga allí es lo que nos tiene hoy en la escombrera, allá haciendo estos primeros hallazgos, sí, acompañando indiscutiblemente una medida cautelar que definió la JEP en su momento, pero que nosotros como unidad ejecutamos. Doctora Forero, hasta este momento, ¿cuántos restos humanos o de cuántas personas se han encontrado restos humanos en la escombrera? Nosotros hablamos en este momento de aproximadamente 3 hallazgos. Hay que señalar que es muy difícil, dar esos detalles en esta oportunidad, porque finalmente vamos recuperando las estructuras óseas que el proceso de exploración fue exponiendo. Ahora, parte de nuestro trabajo y el que estamos realizando inclusive de la mano con el Instituto Nacional de Medicina Legal es el abordaje forense integral de estas estructuras para poder dar a ciencia cierta con la información de si se trata de 1, 2, 3 individuos, 3 cuerpos y lo más importante, a quién corresponde, quiénes son, que es finalmente nuestra misión fundamental. ¿Hay alguna posibilidad, doctora Forero, de que haya 500 desaparecidos en la escombrera, como lo dice esta madrugada el presidente Gustavo Petro? Nosotros, trabajamos con una metodología que se llama los planes regionales de búsqueda. Nosotros en Colombia tenemos 92 planes regionales de búsqueda. Uno de los planes regionales más complejos, más difíciles, con mayor número de reportes de personas dadas por desaparecidas, es el Plan Regional de Medellín y su área metropolitana. Allí nuestro universo de búsqueda asciende a casi 6.000 personas. Y dentro de ese plan regional de búsqueda, indiscutiblemente está inmersa la escombrera, la Comuna 13 y muchos otros sectores de Medellín. Nuestra investigación también humanitaria señala que aproximadamente en este territorio específico de Medellín estamos buscando a más de 500 personas. Y tenemos ya solicitudes de búsqueda de más de 150. ¿Eso qué quiere decir? Familias concretas, personas concretas que hemos tenido la posibilidad de hablar con sus familias, de triangular información con otras fuentes, y son personas concretas, específicas que estamos buscando. Doctora Forero,
¿Quién es el responsable de determinar si estas personas son víctimas de los grupos paramilitares o de ejecuciones extrajudiciales del ejército, como lo dice esta madrugada el presidente Gustavo Petro, o son víctimas de los grupos guerrilleros que también hacían presencia en la Comuna 13? Al final, pues son víctimas. Deberíamos estar por encima de cualquier tipo de consideración, porque al final son víctimas del conflicto, fueron personas asesinadas, pero estamos hoy en Colombia. Claro, tiene también un componente esto de justicia para determinar quiénes fueron los responsables. La teoría del presidente Gustavo Petro y la teoría de diferentes entidades es que hubo violaciones de los derechos humanos por parte de entidades del Estado y muchas de las víctimas son del Estado. La teoría del expresidente Uribe es que muchas de las víctimas de desaparición forzosa en La Escombrera eran personas asesinadas por las milicias de las FARC y del ELN. ¿A quién le corresponde determinar quiénes fueron los responsables de esos homicidios? Hay, por ejemplo, es importante también enfatizar que la búsqueda que nosotros hacemos humanitaria extrajudicial, que no busca responsables, no tiene esa tarea particular. Nosotros buscamos personas no responsables. Sin embargo, nuestro proceso, por ejemplo, ha permitido que en este momento muchos aportantes de información que fueron actores del conflicto, trabajan con nosotros de manera activa, tienen rutas de trabajo con la unidad de búsqueda y nos están ayudando a buscar, porque ellos tienen la información de primera mano. Los juicios de responsabilidad no lo hacemos nosotros, lo hace probablemente la Jurisdicción Especial para la Paz, lo puede hacer la justicia ordinaria en su momento. Lo que nosotros podemos decir es que nosotros hacemos una actuación científica, técnica forense, humanitaria, y que de esa actuación podemos definir que estas personas fueron víctimas, por ejemplo, de una muerte violenta que indiscutiblemente en Colombia, con las complejidades del conflicto, su gran mayoría se asocia específicamente a esto, a muertes derivadas o ocurridas en contexto o en razón del conflicto armado. Para empezar, una circunstancia particular, no es... Es impensable que un sitio en la Escombrera sea un sitio en el que se puedan encontrar cuerpos si no ocurrió de entrada una gran violación de derechos humanos. Sí, doctora Forero, mire, el expresidente Álvaro Uribe, defendiendo la Operación Orión, dice que la comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres en La Escombrera desde 1978. Ustedes tienen denuncias de personas o de familiares de víctimas que hayan desaparecido por esa época, porque lo que llama la atención es que mientras el expresidente Uribe habla de 1978, la Operación Orión, que habría dejado también decenas de muertos, pues se habría ejecutado en el 2002. Es importante señalar que la búsqueda que hace la unidad es todas las desapariciones ocurridas en el país antes del 1 de diciembre del 2016. Es nuestro margen temporal. Sin embargo, hay que señalar que todas las, solicitudes de búsqueda que tenemos de este territorio en particular se concentran, se circunscriben justamente a este periodo histórico. Sí, doctora Forero, sobre esas más de 500 víctimas sobre las que usted hace referencia, ¿ustedes tienen información documentada sobre quiénes eran, el último lugar donde fueron vistos, sus familiares? Claro que eso hace parte, no, sobre todo el universo de búsqueda son las 502 que señalamos, y por eso después hacía énfasis de que estas 502 se concretan en más de 100 solicitudes de búsqueda, que es lo concreto, es quiénes son, dónde fueron vistas por última vez, qué información documental, qué información de fuentes humanas, qué información de todo orden, inclusive de fuentes periodísticas, porque nosotros triangulamos en nuestra investigación, que es absolutamente rigurosa, toda la información posible para saber alrededor de la persona desaparecida. Es importante señalar también que mucha de esta información es entregada directamente por las familias. Las familias, ante el poco apoyo, el poco reconocimiento de las instituciones del Estado que ha tenido históricamente, han sido casi que investigadores natos, investigadores propios, que se han encargado de realizar un acopio documental impresionante, que luego ha sido transferido a esta entidad para ser complementado con todo el trabajo investigativo que hacemos nosotros también.
Directora, hay una solicitud puntual de las organizaciones de víctimas que tiene que ver con ampliar ese polígono de búsqueda. Puntualmente, ¿eso qué implicaría en recursos de tiempo, dinero y de otro tipo para la unidad de búsqueda? ¿Eso es factible? ¿Cómo lo ven? Pues hay que señalar que, sin lugar a dudas, la intervención que está haciendo la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera es la intervención más compleja que ha podido hacer la unidad en toda su historia. Y la complejidad está determinada no solo por esos retos de mover más de 40.000 metros cúbicos de tierra para llegar a ese suelo histórico que hablamos del 2004-3, que es donde presumimos pudieron haberse ocurrido los enterramientos, la cantidad de recurso financiero, humano, de tiempo. Recordemos que esto no es un hallazgo fortuito, no es un hallazgo incidental. Llevamos allá más de 150 días seguidos, con sus días, casi sus noches, nuestros equipos forenses fortalecidos haciendo este proceso de excavación, además de la mano de obra no calificada, además de toda la maquinaria pesada que tenemos que incluir. Lo que dice la unidad siempre, lo que haya que hacer por buscar a los desaparecidos de Colombia, lo hacemos. Y esta es una prueba fehaciente. En la Escombrera tenemos otros sitios de interés forense, no solo ubicados en este polígono de la Arenera, sino en otros lugares. También hay que señalar que el área de hallazgo corresponde al polígono, pero no estaba definido en el punto inicial de la exploración que nosotros llamamos de mayor interés forense. Y sin embargo, el hecho de haberlo encontrado en sus bordes, por decirlo de alguna manera, en sus límites, que hacía parte para nuestra fase 6 de exploración, donde íbamos a empezar a hacer la intervención con otras técnicas, arqueológicas y de prospección, pues se nos adelantaron las cosas y asumimos este hallazgo con toda la responsabilidad y con toda la seriedad con que la unidad de búsqueda ha hecho la recuperación ya en Colombia de más de 2.200 personas asociadas al conflicto armado. Doctora Forero, ¿se va a ampliar el polígono de búsqueda en la Comuna 13? Por eso, esto hace parte del polígono inicial que estaba planteado para la fase 6 y que obviamente ante el hallazgo nos implica replantear la metodología de abordaje. Muy bien. Es Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con nosotros hablando de los hallazgos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Doctora Forero, muchas gracias y un feliz año para usted. Gracias por tener a la unidad de búsqueda en este espacio y poderle contar al país lo importante y lo trascendental que es lo que está haciendo la unidad aquí y en muchos lugares de Colombia. Muchas gracias, doctora Forero. 7:33.